Pregunta dirigida al señor Ministro de Economía y Competitividad. La formula el diputado don Cayo Lara, de Izquierda Plural. Gracias, presidente. Señor ministro, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante el fracaso de su política frente a los desahucios? Gracias, señor Lara. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, este es el primer Gobierno que ha tomado medidas para dar solución a aquellas personas que, por culpa de la crisis, han perdido su vivienda o no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. En total, más de 15.000 familias se han beneficiado de todas las políticas adoptadas por el Gobierno: el Código de Buenas Prácticas, el Fondo Social de Viviendas y la paralización de los lanzamientos. Estas medidas hasta el momento han permitido 1.600 daciones en pago, la suspensión de 8.000 lanzamientos, que cerca de 850 familias puedan disponer de una vivienda de alquiler social y que casi 5.000 reestructuraciones viables de la deuda hipotecaria. Además, las entidades del FROP están reestructurando aproximadamente un 16% de los préstamos individuales. Pero la principal labor que está haciendo el Gobierno en favor de eliminar, de reducir los desahucios, es salir de la crisis. Ahí es donde tenemos la causa real de, efectivamente, junto al desempleo, del problema de los desahucios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor diputado. Sí, señor ministro, una gota en un océano. Una mujer se ha rociado con gasolina y ha intentado quemarse a lo bonzo en Cádiz por un desahucio. El Banco de España ha publicado que en el pasado año casi 40.000 familias han sido despojadas de sus viviendas que han pasado a manos de los bancos. No son morosos, son gente que no ha podido pagar la abusiva hipoteca o el alquiler porque han perdido el empleo. Echar de las casas a las familias, a las criaturas, a los ancianos es un crimen social. Aquí hemos traído alternativas y debatido iniciativas como la ILP de la plataforma de afectados por la hipoteca que ustedes han rechazado por sistema. Las medidas que han aprobado son un estrepitoso fracaso, hasta el punto de que han sido calificadas como arbitrarias y de auténticos fiascos por las propias asociaciones de jueces. Incluso algún presentador de televisión llegó a decir con sorna que con uno de esos decretos el Portal de Belén se le hubiera quedado Bankia. Siguen enviando policía a desahuciar a la gente con la resistencia solidaria de los vecinos y de la plataforma de afectados por la hipoteca, y faltan medios para investigar la evasión a los paraísos fiscales de algunos bancos que se quedan con las viviendas. La ley antidesahucios andaluza abrió una puerta a la esperanza porque permitía cumplir con el derecho a la vivienda recogido en la Constitución y que su Gobierno abortó recurriendo al Constitucional bajo el argumento de que entraña riesgos para el sistema financiero. Ese argumento define perfectamente la sumisión de su Gobierno a la banca y ha sido cuestionado hasta por 5 magistrados del Tribunal Constitucional. Ustedes juraron aquí cumplir y hacer cumplir la Constitución, que en su artículo 47 dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho. Retiren, pues, el recurso a la ley andaluza y traigan un proyecto de ley para garantizar el derecho constitucional a la vivienda a los andaluces y a toda la ciudadanía española. Esa es su obligación. Si no lo hacen, seguirán siendo responsables de todo el sufrimiento y las tragedias ocasionadas por los desahucios en España. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Lara. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Señor Lara, usted comentaba los datos del Banco de España y le voy a resaltar una serie de cuestiones que aparecen en dicho informe. En primer lugar, el porcentaje de viviendas entregadas en 2013 es menos del 0,8% del total de viviendas hipotecadas. En segundo lugar, la entrega judicial de viviendas ocupadas descendió un 36% el año pasado. En tercer lugar, y esto es algo que es relevante, el 70% de las viviendas entregadas por orden judicial eran viviendas habituales vacías. Y, por último, mientras que las daciones en pago de vivienda habitual se redujeron un 13% en 2013, las de segunda vivienda aumentaron en un 277%. Dentro de un mes, señor Lara, vamos a tener la primera estadística del INE que nos permitirá conocer en profundidad la evolución de las ejecuciones hipotecarias con carácter trimestral. Además, le recuerdo que recientemente la Comisión del Fondo Social de Viviendas ha adoptado 2 decisiones que creo que son importantes. Por un lado, flexibilizar los criterios personales y familiares para poder solicitar un alquiler social, ampliando así el colectivo que se puede tener acceso a una vivienda del fondo.
Y, por otro, señoría, abrir la posibilidad a que las familias cuya vivienda ya hubiese sido adjudicada puedan quedarse en su propia vivienda mediante el pago de un alquiler muy reducido, entre 150 y 400 euros al mes. Como verá, se trata de medidas efectivas, señor Lara, pero lo básico y lo más importante es volver a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Y hoy, cuando efectivamente ya vamos teniendo datos del segundo trimestre de este año de crecimiento y evolución de empleo, verá usted que ya llevamos prácticamente un año con crecimiento positivo. Muchas gracias.